Dios me los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Qué bueno es el Señor que nos permite exaltarle, bendecirle, glorificar su nombre y unirnos, ya sea físicamente o a través de los medios del internet, para como un cuerpo alabarle. Amén. Me gustaría que por favor me acompañen a orar para dar comienzo al servicio de esta mañana. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por el cual podemos ser salvos. Gracias, mi Dios, porque nos dejaste tu palabra para poder conocerte, para poder aprender más y más de ti. Padre, te imploramos que seas con nosotros en este tiempo, que tú nos hables por medio de la palabra cantada y luego de la exposición de la predicación, Padre. Te lo suplicamos, te lo imploramos, mi Dios. Cámbianos, cambia algún área de nuestras vidas. Ayúdanos a que hoy, cuando salgamos de aquí, salgamos distintos a como llegamos aquí, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Te imploramos que bendigas este tiempo y que las alabanzas que vamos a entonar a ti sean aceptadas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículo 54 en adelante, que cuando nuestros cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción y de inmortalidad, ahí se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Hermanos, Cristo con su muerte venció. Él nos liberó del pecado. Pero ¿sabe qué? 3 días después de su muerte en el madero, Él se levantó. Él reclamó su victoria. La tumba no pudo retenerlo. Él resucitó y vive hoy. Y vamos a cantar al Señor esa alabanza que lleva por título Él vive. Que buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa: me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
cumplido la palabra. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Damos gracias, Dios, que nos da la victoria sobre la muerte y el pecado por medio de Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Santo. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Para nosotros es un gusto y un gozo volver a encontrarnos. Nosotros aquí en el templo, ustedes allá en sus hogares o en los lugares donde están en este momento. No se preocupen, va a haber otra canción. La otra canción va a ser después de la exposición de la palabra. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es la victoria de Jesús en nuestro lugar. Y a lo que usted está buscando su Biblia, queremos informarle a aquellos que nos ven que ya, gracias al Señor, el domingo que viene vamos a estar nuevamente teniendo cultos presenciales. Esta vez no vamos a tener 2 cultos por domingo, vamos a tener un solo culto por domingo. Así que algunas personas van a venir un domingo y otras personas van a venir otro domingo. Le damos gracias al Señor que cada uno de los hermanos de nuestra iglesia está bien y eso es solamente y únicamente por la gracia de Dios. Así que durante la semana le vamos a dar más información. Si usted es de aquí, de Yauco, y nos está viendo y quizás no es miembro de esta iglesia o no pertenece a ninguna iglesia, es de Yauco o Guayanilla o cerca de algún pueblo de aquí y quiere ser parte del próximo culto, por favor escríbalo en los comentarios en este mismo Facebook Live y así podemos entonces acomodarlo. Así que hermanos, le damos gracias al Señor que podemos volver a reunirnos durante la semana. Van a saber quién le toca un domingo y quién le toca otro domingo. Pero vamos, como dice un refrán, vamos a lo que vinimos. Abran sus Biblias, como dije ya, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Y en el día de hoy vamos a hablar de la victoria de Jesús en nuestro lugar, la parte 1, porque lo más seguro, hoy solamente estaremos dando una introducción a lo que es este gran evento. La palabra del Señor dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Y por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró
en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, y no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el versículo 13: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Señor, bendice tu palabra y que sea viva en nuestros corazones. Bendice tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a entender lo que ocurre en este evento y las implicaciones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la historia de la humanidad han habido muchas batallas fuertes. La Primera Guerra Mundial, la batalla contra los nazis. Ha habido muchas batallas fuertes. La guerra que se está liderando ahora en Irak contra todo lo que es Al Qaeda y todo esa área. Y tenemos muchos soldados que han salido a esas batallas y han regresado, y otros lamentablemente no han regresado. Pero si hablamos de una batalla feroz, esta ha sido la batalla más feroz de la historia. Tenemos que entender que esta batalla es la segunda vez que una persona se enfrenta a Satanás, que un hombre se enfrenta a Satanás cara a cara. El primero que se enfrentó a Satanás cara a cara para tentarlo fue Adán y Eva. Ellos se enfrentaron a Satanás y vivieron una tentación. Lamentablemente ellos cayeron en la tentación. Después el segundo hombre es Jesús. Hay que entender, porque a veces entendemos que Job se enfrentó a Satanás. Bueno, Job nunca supo que fue Satanás el que estaba obrando en su vida. Dios lo sabía, pero Job nunca lo supo. Job nunca se enfrentó cara a cara con Satanás en una batalla. Pero Jesús sí. Y aquí vemos esta batalla. Y vemos que Jesús es tentado. Y quizás podrías preguntarte, ¿Dios puede ser tentado? Cuando la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni Él tenta a nadie. Dice en Santiago capítulo 1 y 2. Más bien capítulo 1. Realmente tenemos que ver que es la naturaleza humana de Dios, de Jesús, la que está siendo tentada. Jesús como Dios en su naturaleza divina, que le hemos hablado en muchas ocasiones, no puede ser tentado porque Él es Dios. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero en su naturaleza humana es que fue probado y tentado. Y cuando analizamos este texto, esta tentación, muchas personas han enseñado muchas cosas de este texto. Y ciertamente este texto las enseña. Por ejemplo, podemos ver que este texto nos enseña cómo funcionan las tentaciones en cada uno de nosotros. Y dice que las tentaciones van a ser similares a los de Adán y Eva y que fueron similares, y lo presenta Santiago capítulo 1. Cuando dice que uno peca cuando primero enciende los deseos de la carne, cuando vienen los deseos de los ojos y cuando viene la vanagloria de la vida. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y eso fue lo que Satanás intentó hacer con Jesús. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos teológicamente qué significa esta tentación. Sí, la semana que viene vamos a entrar de lleno en cada una de ellas. Pero es importante, para entender este evento tenemos que entender teológicamente por qué este evento está en la Biblia.
Y es importante, y cito a Edmund Clooney, que él escribió un libro que se llama El Misterio Revelado. Edmund Clooney dice esto: Cristo no soportó la tentación principalmente con el fin de darnos un ejemplo de cómo deberíamos tratar con la tentación. Satanás sabe que no es necesario ofrecerle a todos los reinos del mundo a los pecadores. Con unas pocas monedas es suficiente. Significa que Edmund Clooney está diciendo, esto no es que Cristo nos está enseñando de manera literal cómo luchar con las tentaciones, porque nosotros nunca vamos a ser tentados como fue Jesús. Edmund Clooney está diciendo, para Satanás llevarnos a la tentación y hacernos caer, él no necesita darnos todos los reinos del mundo. Si él lanza varias monedas, con eso quizás es suficiente. Y él sigue diciendo, no, las tentaciones hacia Jesús estaban dirigidas a la percepción que Jesús tenía de sí mismo, que él era el Hijo Divino y que había venido a hacer la voluntad de su Padre. Así que en otras palabras, sí, podemos decir, este texto nos da una pista de cómo bregar con nuestras tentaciones. Pero esta tentación de Jesús va más allá que simplemente enseñarnos a nosotros. Si nosotros venimos a este texto y solamente sacamos que Dios nos está enseñando a cómo bregar con las tentaciones, perdemos de vista la gran enseñanza que este texto nos quiere dar. Este texto lo que está diciendo es que Satanás va a tentar a Jesús con el propósito de que Jesús se salga del plan de Dios, con el propósito de que Jesús no vaya a la cruz, con el propósito de que Jesús le falle a la palabra de Dios. Ese es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás con esta historia es impedir que Jesucristo vaya a la cruz. Por eso en la segunda tentación, Satanás le dice, si postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús, para tener los reinos del mundo no necesitas ir a la cruz. Yo te lo puedo dar, lo único que necesitas es postrarte delante de mí. Así que es importante eso. Es importante que aquí Satanás está evitando que Jesucristo vaya a la cruz y que por consiguiente está evitando que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace el sumo sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? En la Biblia hay 3 oficios generales en el Antiguo Testamento. Está el sacerdote, está el profeta y está el rey. El sacerdote es aquel que intercedía por el pueblo con Dios. En otras palabras, el sacerdote era aquel que iba a la presencia de Dios de parte del pueblo. Iba a pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo y por sus pecados. O sea que el sacerdote es aquel que daba sacrificio, que hacía sacrificio con el propósito de que Dios perdonara sus pecados. El sacerdote era ese intercesor con el propósito del perdón de los pecados. El que hacía los sacrificios cuando las personas lo traían era el sacerdote. Así que el sacerdote era el que intercedía, era ese abogado, era que iba delante del trono de Dios a pedirle perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Ese era el oficio del sacerdote, uno que intercede. En este caso, Jesús se está presentando como el sacerdote. Otro de los oficios es el profeta y lo veremos más adelante en la próxima historia de Jesús cuando llega a la sinagoga. El profeta es la persona que hablaba de parte de Dios al pueblo. Sígame de esta manera. El sacerdote le habla a Dios de parte del pueblo. El profeta le habla al pueblo, ahora sí lo dije bien, el profeta le habla al pueblo de parte de Dios. Esa es la diferencia. El sacerdote se presenta delante de Dios por el pueblo. El profeta se presenta ante el pueblo a hablarle la palabra de Dios. Eso eran los 2 oficios y el tercer oficio es el oficio del rey. Entonces aquí Cristo está presentándose como ese sumo sacerdote, como ese que va a interceder por nuestras necesidades.
Y es importante esto porque cuando decimos que Dios intercede por nosotros, Él fue tentado en todo para poder ser nuestro sustituto o aquel que intercede por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Significa que una de las razones por las cuales Jesús fue al desierto a ser tentado es para poder identificarse con nosotros en nuestras tentaciones. Es impresionante eso. Es impresionante el amor de Dios que está dispuesto a estar 40 días sin comer, a pasar hambre y enfrentarse a Satanás con el propósito de poder socorrernos en nuestras tentaciones. Así que vayamos al texto. Y lo primero que voy a estar enseñando en el día de hoy, y nos vamos a quedar en esa enseñanza, es la necesidad de esta batalla. Yo creo que veamos la necesidad de esta batalla. El domingo que viene vamos a entrar en la batalla en sí misma, pero vamos a ver la necesidad de esta batalla. Dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Eso dice en el versículo 1. Así que lo primero que este texto nos enseña es que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo juega un rol importante en la vida de Jesús. Sabemos que cuando dice en el capítulo 3 que Él iba creciendo y el capítulo 2 dice que Él iba creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Dice el capítulo 2 que Él crecía en el Espíritu Santo. Dice el capítulo 3 que cuando Él fue bautizado, ¿recuerdan ese texto? Cuando Él fue bautizado, ¿qué vino de manera corporal del cielo? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo juega un rol muy importante en el escrito de Lucas, o en ambos escritos de Lucas. Por eso el libro de los Hechos se conoce como los Hechos de los Apóstoles, pero muchos teólogos llegan a la conclusión que se podría llamar muy bien los Hechos del Espíritu Santo. Porque Lucas se enfoca en presentarnos el rol del Espíritu Santo, no tan solo de Jesús, sino el rol también del Espíritu Santo en nuestra salvación. Así que dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta palabra lleno del Espíritu Santo significa controlado por el Espíritu Santo, saturado por el Espíritu Santo, impregnado por el Espíritu Santo. Así que el plan de Dios era que Jesús fuera guiado al desierto. Y cuando vemos desierto, este desierto se entiende que era el desierto de Judea, un desierto desolado, un desierto donde no había nada para comer, un desierto donde era árido, un desierto como dice en otros textos refiriéndose a la misma tentación, que habían serpientes y toda esa clase de cosas. Así que el Espíritu Santo lleva a Cristo ahí. Y el versículo 2 nos dice, por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos algo, hermanos. Satanás no sabía quién era Jesús. Dice el Evangelio de Juan que el mismo Juan el Bautista no sabía quién era Jesús. Así que Satanás esperó, o cuando Satanás vio el evento del bautismo y cómo el Espíritu Santo bajó de manera corporal y cómo el cielo se abrió y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Cuando Satanás vio eso, ahí fue que Satanás se dio cuenta que ese es Jesús el Salvador. Entonces, Satanás fue a tentar, o el diablo fue a tentar a Jesús. Así que Jesús, movido por el Espíritu Santo, llega al desierto, está 40 días sin comer. Se entiende que sí pudo haber bebido líquido o agua, pero estuvo 40 días sin comer y que después, al final de esos 40 días, fue que Satanás fue a tentarlo.
Satanás es astuto. Satanás no fue a tentar a Jesús cuando Jesús llevaba un día o 2 o 3. Jesús llevaba 40 días. A veces decimos 40 días y no estamos tan conscientes de cuánto suman 40 días. 40 días son casi 6 semanas sin comer. 6 semanas, casi 6 semanas sin comer. Y dice el texto al final que tuvo hambre. Y cuando Satanás vio que Jesús en su humanidad estaba en el proceso más difícil, estaba debilitado, una persona que lleva 40 días sin comer está debilitado. En ese momento más difícil, más vulnerable de Jesús, Satanás dijo, aquí es que es. Satanás dijo, aquí es que es. Si no puedo atacarlo en el momento más fuerte, tengo que esperar a que sea el momento más vulnerable de él. Así que en el momento más vulnerable es ahora que está debilitado y que no tiene fuerzas. Satanás, a veces nosotros se nos olvida quién es Satanás. Es más, a veces nosotros se nos olvida de la realidad de que hay un diablo que está buscándonos como león rugiente, buscando a quien devorar. Algunas palabras que describen Satanás en la Biblia es diablos, calumniador, acusador. Satanás también la Biblia dice que es mentiroso, que es homicida, que es un dragón, que es una serpiente, que es un acusador, que es todo lo que es el mal, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, un león rugiente, el tentador. Hermanos, nosotros tenemos que vivir con esa realidad. Tenemos que vivir con la realidad. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y este texto podemos ver que así como Satanás esperó a que Jesús estuviera en el momento más vulnerable para atacarlo y tentarlo y alejarlo del plan de Dios, así mismo Satanás va a hacer con nosotros. Nos va a buscar en el momento más vulnerable. Y como dijo Edmund Clooney, no tiene que tirarnos para llevarnos a pecar. No tendría que mencionarnos todos los reyes del mundo. Con varias monedas sería suficiente. Así que es importante que nosotros entendamos, no tan solo nosotros, para nuestras familias. Satanás está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo sé que muchas personas lo han hablado, pero ¿usted cree que Satanás va a buscar a las personas del mundo? ¿Usted cree que Satanás va a buscar destruir a las personas del mundo cuando ellos ya son de él? No, Satanás los va a buscar a nosotros, a los hijos de Dios. Si Satanás fue tan osado de ir a tentar al mismo Dios, citándole su palabra fuera de contexto, ¿qué más va a hacer con nosotros para destruirnos? Si alguien se atreve a retar a Dios, lo va a hacer también con nosotros. Pero aquí Jesús está comenzando su ministerio. Y Jesús comienza con una victoria. Pero yo quiero dedicarme el día de hoy a contestar una pregunta. ¿Por qué el Espíritu lleva al desierto a Jesús a ser tentado por el diablo? ¿Por qué? Suena como difícil de creer. El Espíritu Santo lleva a Dios mismo a ser tentado en el desierto por Satanás, por el diablo. ¿Por qué? Quizá usted se está haciendo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué está esto en la Escritura? ¿Por qué lo primero que Jesús hace, comienza su ministerio, es siendo tentado por Satanás? Quizá usted se pregunta, ¿por qué el comienzo del ministerio de Jesús no fue otro distinto? ¿Por qué Jesús no comienza predicando en el templo? ¿Por qué Jesús no comienza sanando? No, porque después del bautismo Él comienza su ministerio y lo primero que hace es que va al desierto, y no tan solo va al desierto, sino que el Espíritu Santo
lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que conocer un poco de historia. Tenemos que conocer un poco de historia. Y hay 3 eventos en la historia que nosotros tenemos que conocer. El primero es que Dios dio su ley. El segundo fue que Adán no pudo cumplirla. Y el tercero es que Israel tampoco pudo cumplirla. ¿Qué significa esto? Dios dio su ley. Dios le dijo a Adán, y después lo vamos a ver, Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, excepto de este árbol. Excepto de este árbol. Dios dio su ley. Adán no pudo cumplir ni una sola ley. Dios después le da su ley al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tampoco cumplió su ley. Ninguno pudo cumplir su ley. Ahora, la ley de Dios, es importante explicar qué es la ley de Dios. Nosotros vivimos en un gobierno donde cada 4 años el gobierno cambia. Y aunque hay unas leyes constitucionales. En el caso de Dios, la ley es un reflejo de su carácter. La ley nos habla del carácter de Dios. O sea que la ley de Dios y su carácter son la misma cosa. Entonces eso es importante porque tenemos que entender que cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos violando o estamos pecando contra el carácter de Dios. En otras palabras, cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos pecando contra Dios mismo, porque la ley es la descripción de quién es Dios. O sea que la ley nos enseña el carácter de Dios. La ley es como si las huellas de Dios estuvieran impregnadas en su ley. Y quizá usted me dice que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero la ley de Dios se sigue cumpliendo. La ley lo que nos presenta es la necesidad de un Salvador. Pero la Biblia dice en Jeremías que Dios prometió, y escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Significa que la ley de Dios sigue insistente, pero sigue insistente dentro de los corazones de cada uno de nosotros. Porque la ley refleja el carácter de Dios. Esos 10 mandamientos están impregnados. Las huellas de Dios están impregnadas en esos 10 mandamientos. Así que cuando alguien no cumple esos 10 mandamientos, realmente está pecando contra Dios mismo y su ley. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios quería un pueblo celoso de Él. Un pueblo que adorara su nombre. Fuimos creados para exaltar su nombre. Dios muestra su gloria y muestra sus atributos y su carácter a través de la ley y le dice a Adán, no hagas algo. Puedes comer de todos los árboles de que hay aquí en el Edén, pero no comas de uno. Y Adán, después de ser tentado por la serpiente, come de ese árbol y viola la ley de Dios. De ahí en adelante todos nacemos pecadores. Dios saca a su pueblo de Egipto. Y vuelve y le da su ley y le dice, esta es mi carácter, cumplan con ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Egipto? No cumplió con ellos. No cumplió con la ley. El pueblo de Israel no cumplió con la ley en el desierto. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando Moisés se fue al monte y estuvo muchos días allá? El pueblo no comenzó y adoró un becerro de oro. La ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y tan pronto ellos vieron que Moisés estaba tardando, hicieron un becerro de oro. Y cuando le preguntaron a Aarón de dónde salió el becerro de oro, él dijo que tiraron oro en un sitio y se fundió y salió el becerro de oro. ¿Sabes cuál es el problema? Que
ellos no pudieron cumplir la ley de Dios y nosotros tampoco. Ya nosotros no tenemos becerros de oro, pero si usted analiza, dentro de nuestra vida hay muchos becerros de oro, muchos. Ya no son oro de manera literal, pero si usted analiza, a lo más que usted le dedica tiempo, ese es su Dios. Así que estas personas violaron la ley de Dios. Nosotros violamos la ley de Dios. Y es importante que debemos entender la gravedad del pecado. Vivimos en un mundo donde la gravedad del pecado ya no se habla. Vivimos un mundo donde ya el pecado se ha convertido en enfermedades y no se ha convertido en algo grave como lo que realmente es. Primer libro de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3, 4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción, que significa violación de la ley. Estamos viviendo en unos tiempos donde ya la palabra pecado ofende. Donde ya no se le puede decir pecado, se le dice enfermedad. Mira, falló. Ahora ya no es que robó, ahora fue que hubo malversación de fondos. Y ya no se le puede decir a gente que roba, es que tú robaste. No, no es lo mismo. Hubo malversación de fondos, pero eso no es lo mismo que robar. Es lo mismo que robar. Cuando se le prueba que sí lo hizo. Entonces, no estamos conscientes, hermanos y amigos que nos están viendo, no estamos conscientes que cada pecado contra Dios es una violación a su ley. Que cada vez que miramos lo que no tenemos que mirar, que cada vez que nos alejamos de su palabra, que cada vez que no tenemos tiempo con Él, que cada robo, que cada mal pensamiento, que cada odio, que cuando ignoramos a alguien porque no queremos hablar con esa persona porque lo odiamos, cada pecado, la brujería, la hechicería. Gálatas capítulo 5 da una lista de muchos pecados. La avaricia es uno de ellos. El bochinche es otro de ellos, que vivimos en un país donde los programas de bochinche son número 1. Cuando la Biblia dice que el bochinche es pecado. Todo eso es infracción a la ley. Si tú analizas tu vida, cada pecado es un pecado contra Dios. Es un pecado contra Dios. Es que el problema es que hemos bajado a Dios al estándar de nosotros. Uno de los reformadores dijo, y lo cité hace varios domingos atrás, el problema es que nosotros hemos hecho o tenemos una imagen de Dios muy humana. La Biblia no era así. La Biblia no muestra a Jehová de esa manera. Cuando Isaías, venía leyendo, escuchando a Alcis Sproul hablando de Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios y la santidad de Dios y la grandeza de quién es Dios, Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque yo soy pecador, porque yo he violado la ley de Dios. Y violar la ley de Dios es violar su carácter. Cuando vemos esa santidad en ese texto y vemos que Dios se muestra a sí mismo, que Cristo, el Cristo preencarnado, muestra su gloria y todo su esplendor, el hombre llega a la conclusión: yo estoy muerto. Porque Isaías tenía muy claramente que la paga del pecado es muerte. Hoy no. Hoy no se habla del arrepentimiento. No hay que arrepentirse. El pecado no es tan grande. Y aún vemos a nuestros niños pecando y no los corregimos. Y tenemos que entender que el pecado es violar la ley de Dios. El pecado es rebelión, no tan solo con la ley, contra la ley de Dios, sino también con el que dio la ley de Dios, que es Dios mismo. No hay una diferencia entre la ley de Dios y Dios. No, la ley de Dios está unida con Dios porque la ley de Dios es el carácter de Dios.
Entonces, eso es importante porque ese pecado tiene que ser castigado. El pecado nuestro, desde el pecado de Adán, todos los pecadores y cada pecado que es una infracción contra la ley de Dios, es una violación contra la ley de Dios, tiene que ser castigado. John Stott dijo en su libro La Cruz de Cristo, John Stott dijo: el pecado es un acto inexcusable de desobediencia a la voluntad conocida de Dios. Por lo tanto, lo deshonra y lo insulta. Cada pecado que nosotros cometemos en el día es consecuencia del pecado heredado que viene en nuestro cuerpo. Es consecuencia de ese pecado de Adán. Y cada pecado tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque es una deshonra e insulta a Dios. Cada pecado insulta a Dios. Cada pecado insulta el carácter mismo de Dios. De ese Dios santo. De ese Dios poderoso. Wayne Grudem dice en su libro de doctrina bíblica, Wayne Grudem dijo estas palabras: el pecado es directamente opuesto a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Y así como Dios necesaria y eternamente se deleita en sí mismo y todo lo que es suyo, y necesaria y eternamente aborrece el pecado. Es, en esencia, la contradicción de la excelencia de su carácter moral. Debido a que el pecado contradice la santidad de Dios, Él debe detestarlo. Nosotros a veces solamente cuando hablamos de pecado, hablamos de que pecado significa errar al blanco. Pero la Biblia habla de define pecado de 7 maneras diferentes. Pero si uno analiza y quiere simplificar lo que es el pecado es un crimen contra Dios. Por ejemplo, cuando alguien mata a alguien en esta sociedad, cuando una persona mata a otra en esta sociedad, ¿cómo nosotros lo describimos a esa persona que mata a otra persona? Esa persona es un criminal, ¿cierto? Esto es un criminal. El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte: no necesitas matarlo de manera física, sino que tan solo pensar mal de él, con eso es suficiente, con eso ya lo mataste. Significa que cada pecado que nosotros hemos hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que ser catalogados como criminales contra Dios. Y ese es el problema, hermano. El problema es que nosotros no vemos eso como un acto criminal. Hermanos, escuche bien. El pecado es un crimen contra el carácter de Dios. El pecado es un crimen contra el carácter de Dios. Cada pecado en nuestra vida es un crimen. Y aquí no hay opción de yo decir: no, pero es que hay gente peor que yo. No, es que la razón, el estándar que nosotros tenemos que llegar no es el de otra persona, es la santidad de Dios. No te compares con otra persona. No podemos compararnos con otra persona y decir: no, porque es que yo no soy tan malo como aquel. No, es ante la ley de Dios. Recuerda que quien te va a juzgar cuando Jesús venga como juez, porque Él no va a regresar como Salvador, Él va a regresar como juez. Bueno, va a regresar como Salvador para su pueblo, pero como juez para el que no cree en Él. Cuando Él regrese como juez, Él no te va a preguntar: yo sé que tú eres pecador, pero es verdad,
tú no cometiste tantos pecados como aquel. Hermanos y amigos, Él nos va a juzgar por nuestros pecados, no por los pecados de los demás. Porque Dios ve, escucha bien, Dios ve cada pecado que cometemos en nuestra vida como un acto criminal contra su santidad y contra su carácter. Eso es el pecado. El pecado es un acto criminal. Le decía yo a un abogado estos días, un hermano de la iglesia, que me impresiona cómo Dios siempre utiliza términos jurídicos en la Biblia. Él es juez, también es abogado. Estaremos frente al tribunal de Cristo. Necesitamos ser declarados inocentes. Necesitamos que alguien pague la pena del pecado. Si nosotros analizamos la Biblia nos habla de un contexto jurídico donde Dios es el juez y donde nosotros somos los acusados y donde cada uno de nosotros que somos pecadores hemos violado la ley de Dios. Hemos violado el carácter de Dios y nos hemos convertido en unos criminales. Y creo que ese es el problema. El problema es que vivimos en una sociedad donde le pasa la mano al pecado. El pecado es un acto criminal contra Jehová, directamente. Por eso cuando David pecó con Betsabé, David en el Salmo 51 dice, oh Señor, contra ti y solamente contra ti he pecado. Porque David estaba consciente que él había violado la ley de Dios. Y que al violar la ley de Dios, estaba violando el carácter de Dios y estaba pecando contra Dios mismo. Y hermanos, cada pecado tiene consecuencias. Cada pecado tiene consecuencias. Una persona hace muchos años que vivió en del año 1903 a 1924, no que vivió esos años, sino que fue decano de Canterbury, él dijo estas palabras. Dijo esto: una ley que puede ser quebrantada sin una penalidad adecuada no es ley en absoluto. Una ley que puede ser quebrantada sin una penalidad adecuada no es ley en absoluto. No, porque si cualquiera la puede quebrantar y no recibe una pena adecuada, no es ley en absoluto. Nosotros vivimos hoy con gente que entiende que no hay ley. Que ellos hacen las cosas mal y como son amigos o panas de ciertas personas, muchas veces ellos no pagan su ley. Conocemos el caso de Epstein en Estados Unidos, Jeffrey Epstein. Un hombre que desde los años 90 estaba con una red de prostitución con menores de edad. Y cuando lo metieron preso por primera vez, la manera en cómo lo meten preso es que le dan y le dicen, ok, tú puedes salir de 8 de la mañana a 9 de la noche de la cárcel y tú puedes ir a tu oficina y hacer todo y vienes aquí a dormir teniendo una red de prostitución que hasta aquí en las islas que están cerca de aquí de San Tomás, él tenía una isla privada. Pero lo acusan de que tiene mucha gente que tenía, porque se suicidó hace un año, tenía mucha gente conocida dentro de esa lista. Y que dicen que mucha gente está nervioso ahora que cogieron a su compañera, a Maxwell. Entonces, ¿qué pasa? Él seguía haciéndolo porque la pena que él recibía no era equivalente a la violación de la ley que él hacía. Él violaba la ley, tenía una red de prostitución de menores, pero la pena que le dieron fue 1 año de cárcel, si no me equivoco, y sal a lo que tú quieras hacer, a trabajar, de 8 de la mañana y tienes que llegar a 1 hora de la noche. Y solamente duerme aquí y tenía una celda con televisor y con todos los privilegios. Él dice, una ley que puede ser quebrantada sin una penalidad adecuada no es una ley en absoluto. Es inconcebible, dice él, es inconcebible que la ley moral de Dios
pueda ser violada sin que conlleve consecuencias sumamente terribles. La mera violación de una de sus leyes físicas puede ocasionar, sea que los seres humanos se hayan propuesto realizar la violación o no, una tragedia global y permanente. ¿Acaso es razonable suponer que la violación descarada y obstinada de las leyes más elevadas, la de la verdad y la justicia, no conlleven resultados semejantes? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Acaso es razonable suponer que la violación descarada y obstinada de las leyes más elevadas, las de la verdad y la justicia, no conlleven resultados semejantes? En otras palabras, entonces significa que aquí dentro de nuestro gobierno y nuestra ley, como se supone que seamos un estado de ley, nosotros queremos que los infractores de la ley cumplan una condena y sean penalizados. ¿No se supone que Dios haga lo mismo? ¿No se supone entonces que Dios, como un Dios santo, que dio su ley, las personas que violen esa ley no sean penalizadas? Ese es el doble estándar. Ese es el doble estándar que hay. El doble estándar que hay es que cuando alguien se mete a nuestra casa y nos roba, queremos que él reciba el pago justo por su pecado. Pero cuando nosotros somos los que hacemos un acto mal contra Jehová Dios y su carácter, no queremos punidad. No queremos recibir el castigo. Pero tenemos un gran problema. Es que Dios es justo. Ese es el problema que hay para el ser humano, que Dios es justo. Miren esto. Hoy estamos a 26 de julio, aquellos que nos están viendo en diferentes países, hay una dinámica hoy en nuestro gobierno. Aquí en Puerto Rico, los más altos está justicia, está el ejecutivo y está el poder legislativo, los tres poderes más altos. Justicia, legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo es la gobernadora. En este caso, hoy es la gobernadora. Mire lo que pasa. La gobernadora la refieren, yo no me voy a entrar si es culpable o no. Solamente los hechos. La gobernadora, justicia, que es uno de los poderes, justicia, jurídico, le acusa a la gobernadora de que ella hizo unos actos mal y le da un FEI. Entonces la gobernadora dice, dentro de esos jueces del FEI, uno tiene que inhibirse. Uno, al menos uno, no puede bregar con mi caso. ¿Por qué? Porque él está asociado con otra persona que es mi contrincante, entonces él no va a ver mi caso de manera justa. No sé si me entienden. Él no va a ver mi caso de manera justa. ¿Por qué él no lo va a ver justo? No, porque es que ya está parcializado con el otro. Entonces, ahora la rama ejecutiva, la rama legislativa está investigando el FEI, que es de justicia, que es lo que justicia mandó a hacer. Así que tenemos las tres ramas, los tres poderes, peleando unos con otros, buscando justicia. Pero es importante que la gobernadora dice, él no me va a ver con justicia. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la gobernadora dice, no, el que me va a analizar mi caso tiene que ser justo. ¿Qué significa justo? No puede parcializarse ni conmigo ni con el otro. Tiene que hacer lo que realmente hay que hacer y tiene que hacer lo que es correcto hacer. Eso es justo. Dios es justo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer y lo que es correcto hacer siempre. Dios es justo. Dios dice su palabra que no va a tener por inocente al culpable. Así que así como tanto la gobernadora o usted mismo, usted cuando va al tribunal y usted va a llevar a alguien
Imagínense que usted va a llevar a alguien al tribunal y esa persona, como conté la semana pasada o hace una semana, y esa persona resulta ser que usted tiene la razón, la persona está mintiendo y que él sale bien. No pasó aquí con un juicio de uno de los contables que tenía comprado a unos jueces. ¿Y qué hacía ese juez? Cada vez que el contable le llevaba a una persona, el juez lo sacaba suelto. Lo sacaba suelto a él. Y venía la gente, acusaba a este contable, a este contador. Y el juez venía que estaba comprado y lo hacía. ¿Qué pasó en los años de la mafia en Estados Unidos? ¿Por qué nunca los cogían presos o los metían presos? Porque ellos compraban a los jueces y compraban a los que estaban deliberando. Comprado. ¿Qué quería la gente? Un justo juicio. ¿Qué es un justo juicio? Si él lo hizo mal, ¿qué se supone que pase? Que pague. Dice la Biblia que Dios es justo. Que el que lo hizo mal tiene que pagar. Que Él no va a dar por inocente a un culpable. Lo que nosotros no queremos que haya en este gobierno, que es que el que sea culpable que cumpla. Dios lo dijo así, Dios dice, yo soy justo. Y a veces se nos olvida la grandeza de nuestro Dios y la santidad de nuestro Dios. Usa, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, Usa junto con otras personas estaban adorando a Dios y estaban llevando el arca del pacto. El arca del pacto, mientras están cantando y adorando a Dios, que era parte del culto, el arca del pacto se va a caer al piso y Usa pone sus manos para que el arca del pacto no se caiga. Y Dios había dicho, nadie toque el arca del pacto, porque el que toque el arca del pacto morirá. Y Usa, cuando ve que el arca del pacto está cayéndose, Usa se tira a coger el arca para que no se caiga y en ese mismo instante queda muerto. ¿Sabes qué dice? Que David, que era el rey para aquel tiempo, dijo, lleven el arca del pacto a otro lugar. Y dice el texto, y David tuvo temor de Dios. Y eso es lo que falta hoy en esta tierra. Temor a Dios. ¿Por qué? Porque se cometen actos pecaminosos diariamente y no hay temor de Dios. No hay temor. Cuando hablé la semana pasada, cuando Abraham fue con Dios y Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham le hace una pregunta a Dios teológica. Y es como si Abraham no hubiese conocido quién era Dios. Abraham le dice a Dios, Señor, y si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, ¿vas a destruir la tierra? En otras palabras, Abraham está poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Como si Dios, si viera justo, Dios no va a destruir la tierra. Él lo dijo porque Él es justo, Él siempre va a dar lo que es correcto. Y Él dijo, Jehová dijo, si hay 50 justos, yo no la destruyo. Y después fue bajando 20, 10. ¿Sabes cuál es la enseñanza de esto? Que no hay ni un solo justo. Lot y su familia, Dios los sacó, pero no porque ellos eran justos, sino porque Dios quiso salvarlos. No se nos olvide que el Dios que murió en la cruz como la segunda persona de la Trinidad, ese mismo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque es justo. Y en Génesis capítulo 6 destruyó el agua con agua, la tierra, porque el corazón del hombre era de continuo al mal. Y solamente se salvaron la familia de Noé. La familia de Noé se salvó porque Dios derramó su gracia para con él. Así que desde el Antiguo Testamento, Dios nos está mostrando que Él es un Dios justo y que todos merecen el castigo, pero que Él ha guardado a un grupo de personas para salvarlos. Así que la justicia de Dios tiene que quedar satisfecha. La justicia de Dios tiene que quedar satisfecha. Por eso es la necesidad de Cristo.
Por eso es la necesidad de Cristo. Hermanos, ¿por qué Jesús fue al desierto? Porque para Él poder ser nuestro Salvador y ser nuestro sustituto en la cruz, Él tenía que obedecer donde nosotros no obedecemos o no obedecimos. Escuchen bien. Jesús no podía ser nuestro sustituto y estar 33 años desconocido, bregando en la carpintería y llegar el viernes, que se conoce como el viernes, ese viernes que Él murió, el Viernes Santo, y llegar allí y decir, bueno, aquí estoy, crucifíquenme. Jesús es nuestro sustituto en la cruz porque fue nuestro sustituto en la manera de vivir. Cuando Jesús llega, y lo ampliaré más la semana que viene, cuando Jesús llega al desierto, Jesús está diciéndole a Satanás, aquí estoy yo. Tú tentaste al pueblo mío por 40 años en el desierto y yo llegué a cumplir lo que ellos no pudieron cumplir. Aquí estoy yo. Tiéntame a mí. Cuando Jesús llega al desierto, Jesús le está diciendo a Satanás, es como si Jesús le estuviera diciendo a Satanás, tú tentaste a Adán y a Eva para que no creyeran en la palabra mía. Ahora tiéntame a mí porque yo vengo a cumplir lo que ellos no pudieron cumplir. Yo vengo a vivir una vida santa, lo que ellos no pudieron hacer, para al final, cuando yo muera en la cruz, esa salvación y esa muerte pueda ser apuntada en su cuenta. Por eso es que necesitábamos que Jesús fuera al desierto. Para Él poder ser nuestro sustituto. Para Él poder ser el que cumpliera toda la ley de Dios en nuestro lugar. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Adán no pudo cumplir la ley de Dios. El pueblo de Israel no pudo cumplir la ley de Dios. Como dije ya, tampoco nosotros pudimos cumplir la ley de Dios. El único que podía cumplir la ley de Dios es Dios mismo. Por eso fue que Él se hizo carne. Porque el estándar de los 10 mandamientos no podía ser consumado, no podía ser completado, no podía ser realizado por ningún ser humano. Hoy tenemos religiones que enseñan, tú te quieres salvar a ti mismo, cumple los 10 mandamientos. La Biblia lo que enseña es, tú quieres ser salvo, cree en aquel que cumplió los 10 mandamientos en tu lugar, que es Jesús. Jesús en nuestro lugar. Por eso cuando hablamos del Evangelio, Jesús en nuestro lugar. Hermanos, por eso es que Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. ¿Sabes por qué? Eso lo dice R.C. Sproul. Mucha gente dice Jesús solamente fue a la cruz por amor. Por amor Jesús fue a la cruz. Sí, Jesús fue a la cruz por amor. Pero Jesús fue a la cruz por justo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me puede declarar a mí inocente si alguien no muere por mí. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero antes de ir a la cruz, tomó nuestro lugar en su manera de vivir. ¿Qué es la sustitución? ¿Qué es la doctrina hermosa de la sustitución? ¿Sabes qué significa la doctrina hermosa de la sustitución? Que yo merecía toda la pena de Dios. Lo mismo que le pasó a Usa por tocar el arca del pacto es lo mismo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Pero Jesús decidió hacerse carne, ir al desierto, ser tentado por Satanás y salir victorioso para que esa victoria sea puesta en nuestra cuenta. ¿Sabes qué significa la sustitución? Y lo he dicho en otras ocasiones, es que cuando Dios me ve, cuando Dios ve a cada uno de sus hijos, Dios me mira a mí y a ti si has creído en Él, Él nos ve
como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Y Dios vio a Jesús en la cruz como si Jesús hubiese vivido nuestra vida. Eso es la sustitución. Por eso Jesús llegó al desierto. Llegó al desierto a ser tentado. Porque la Biblia dice que así como el pecado entró por un hombre, Adán, por desobedecer, así la salvación entró por el segundo Adán, por otro hombre que es Cristo. Así que, ¿por qué es necesario que el Espíritu llevara a Jesús? Fue necesario porque Jesús es nuestra propiciación. Propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 23, y ya estoy terminando. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados, siendo declarados inocentes, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, escuche bien, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Déjeme explicarle lo que significa propiciación. Si usted tiene una Biblia delante de usted, marque esa palabra, propiciación. Propiciación es un vocabulario de los tiempos bíblicos que se utilizaba en los dioses paganos. Propiciación es que cuando ellos entendían, cuando el pueblo entendía, los pueblos paganos entendían que los dioses estaban molestos con ellos, ellos llevaban una ofrenda para que esa ofrenda pudiera aplacar la molestia que los dioses tenían. Eso es la propiciación en aquel tiempo. Dios adapta esa palabra. Entonces, ¿qué significa? Cuando adapta, no, es que usa esa palabra para la salvación. ¿Qué significa entonces que Jesús es nuestra propiciación? Significa esto. Como vimos, somos pecadores. Como Dios justo tiene que pagar conforme a lo que nosotros hicimos porque hemos sido criminales delante de Él. Toda la ira y toda la justicia de Dios está sobre el pecador porque es pecador y ha violado su ley. Jesús en nuestra propiciación significa que Jesús va delante del Padre y se ofrenda voluntariamente y da su sacrificio para que toda la justicia y toda la ira de Dios caiga sobre Él y Él poder aplacar toda la ira y toda la justicia de Dios sobre Él, para que cuando Dios me mire como una persona santa, como una persona declarada inocente. No simplemente porque soy inocente por mis obras, sino porque Jesús se ofreció para que cayera sobre Él todo lo que debió caer sobre mí, porque el pecador era yo o soy yo. Entonces, mire lo que dice, entendiendo lo que es la propiciación, mire lo que dice Romanos. Romanos dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Dónde Dios exhibió públicamente a esa ofrenda para aplacar la ira de Dios? Hace más de 2000 años atrás. Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue enganchada en un madero, clavado sus pies, clavado sus manos, y Dios lo exhibió públicamente como nuestro sacrificio, como la ofrenda, para que sobre Él cayera toda la ira y la justicia de Dios, toda la copa de la ira de Dios. Como dijo C.J. Mahaney, con un propósito, que nosotros no tomáramos ni una sola gota de esa ira de Dios. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, escuche bien, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar, versículo 26, para demostrar
en este tiempo su justicia. Su justicia, eso que está pidiendo la gobernadora, eso que pedimos nosotros, que la gente sea justo con nosotros, Dios demostró su justicia. ¿Sabes cómo Dios demostró su justicia? Que Él siempre va a hacer lo que es correcto. Mira cómo Él la demostró, a fin de que Él sea justo y para la gloria de Él, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eso es impresionante. Lo que está diciendo es, ¿cómo Dios puede seguir siendo justo y a su vez perdonarme mis pecados? Bueno, la Biblia dice, porque Él es justo, castigó nuestro pecado, toda la criminalidad que cometimos contra Él, Él la castigó. Por eso Él sigue siendo un Dios justo, pero también es el que nos declara inocente, porque Él fue el que decidió morir con la culpa. Literalmente es como si Dios tuviera la vestimenta de un juez y nosotros estamos delante de Él en el tribunal. Y tenemos una pila así llena de todos los pecados. Una pila no, tenemos una biblioteca, la biblioteca de Washington, la biblioteca llena de nuestros pecados. Y Dios como juez, en su vestimenta, me mira delante de mis ojos, me mira a mis ojos y me dice, eres culpable, eres un criminal, eres culpable. Y le da encima. Y después se quita la vestimenta de juez y se va al banquillo de los culpables y dice, pero yo voy a pagar tu pena. Yo voy a pagar tu pena. Eso es Jesús. Por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Jesús fue a la cruz. Por eso Jesús fue al desierto. Porque Él tenía que cumplir todo lo que nosotros no podemos cumplir. Cada pecado nuestro fue puesto sobre Jesús. Por eso Él fue al desierto. Él fue al desierto para demostrar que Él es nuestro sustituto. Así que hermanos, amigos que están viendo y conectándose, entiende la gravedad del pecado. Entiende por qué no te puedes salvar a ti mismo, porque el pecado es algo grave, es un crimen contra Dios. ¿Qué puedes hacer? Correr a Jesús. Por eso Él dice en 1 Corintios, antes de ese texto, que Él no hace justicia de Dios en Él. Él dice en 1 Corintios, capítulo 5, en 2 Corintios 5:20, Él dice, os ruego, reconciliaos con Dios. Jesús es el único que puede sustituirte. No son tus obras. Así que reconoce la gravedad de tu pecado. Reconoce que ese pecado tiene que ser castigado. Y ven a Jesús, que es el único que puede sustituirte y recibir esa pena sobre Él. Y Él ha dicho, y todo aquel que cree en Él será salvo. Ven a Jesús. Y de ti, hermano, que estás viendo, espero en el nombre del Señor que puedas salir animado como yo, en que tenemos a un gran Salvador, que fue al desierto para demostrar su victoria en nuestro lugar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro sustituto. Padre, gracias porque tú
cumpliste la pena en nuestro lugar. Señor, bendícenos en esta, ayúdanos a reflexionar en esta alabanza que vamos a entonar ahora. Ayúdanos, Señor, porque esta alabanza nos va a explicar que tú eres nuestro sustituto. Padre, glorifica tu nombre en nuestros corazones e inclina tu oído, porque después de haber escuchado tu palabra y entendido tu palabra, ahora vamos a cantar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor tenemos la libertad y el acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. En ese que nos sustituyó, no solo en la muerte, sino también en la vida que nosotros no podíamos vivir. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vive. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios se puso, aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, digno es el Hijo de Dios, y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, grandioso, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre
intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria porque sabemos que tú eres el único, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, que nos puedes dar acceso a ese trono de la gracia. Gracias, mi Dios, por resucitar, por ascender a los cielos y por interceder por nosotros ante el Padre. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, guárdanos en lo que resta de día, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a los hermanos que están en sus hogares, mi Dios. Guárdalos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde.